Muy buenas a todos, bienvenidos a un directo más. Hoy os traigo, pues como estáis viendo en el título, pues os traigo este jueguecito. Esperad, voy a cambiar ya de cámara y lo vemos todo por aquí, ¿vale? El Siege Storm Siege Mode, ¿vale? Es un juego de cartas súper rápido, muy similar a Magic, como este tipo de juegos suelen ser todos sucedáneos de Magic, y el cual pues tendremos que intentar derrotar a un malo maloso, porque este juego viene para luchar contra un bot, que el bot pues es, lo veis por aquí, un tal Bailos, ¿vale? Yo voy a jugar en nivel medio, después tenemos nivel muy difícil y nivel difícil, que es súper complicado. O sea, ya intenté yo ahí derrotarle de alguna manera y no hubo forma ninguna, ¿eh? Muy bien, ¿y cómo se juega esto? Bueno, pues ya sabéis que me gusta enseñaros de la mejor manera, que es jugando. Entonces, a medida que vaya jugando yo, pues os iré enseñando las reglas, que es todo muy, muy sencillo. De reglas muy sencillas, ahora ya controlar el juego ya es otro cantar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar al malo maloso. En este caso, yo voy a jugar al de nivel medio, que os fijáis, ahí tiene un 3. Este 3 indica la cantidad de cartas que va a robar el bicho, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que fijarnos es aquí, esto de aquí. Veamos. Aquí viene una calavera, aquí viene un 2, ¿vale? Que eso significa que es el nivel de amenaza que tenemos en este track, ¿vale? El nivel de amenaza tendremos que ponerle 2. Ya explicaremos para qué sirve. Y después aquí tenemos un 11, un color negro con un color dorado, y esto es la vida del bicho, ¿vale? Esto significa la cantidad de cartas de este tipo, que es básico o avanzado, que tiene que tener el malo maloso. Bueno, pues entonces yo ya los tengo aquí separados. Si os fijáis, aquí ya está el dorado y aquí está pues el básico. Entonces tenemos que barajar primero esto. Primero vamos a empezar por el básico, yo creo que es lo fundamental. Venimos por aquí y cogemos 11 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, pues 6, 7, 8, 9, 10 y 11, por ejemplo, ¿vale? Y ahora cogemos 11 de este de aquí. Vamos a barajarlo también. Venga, vamos para allá. Lo que pasa es que, claro, aquí como no tengo fundas que sean translúcidas, bueno, más que translúcidas, que no se vea el color de la parte trasera, ¿vale? Esto no tengo. Entonces, vamos a saber cuándo va a ser una carta avanzada y cuándo va a ser una carta normal. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. También se podría jugar con todas las cartas básicas, pero voy a seguir las reglas y según las reglas hay que hacer 11 de cada, ¿vale? Y acordaros, si queréis jugar a esto, si os mola el juego tal, pues lo suyo sería que comprarais funditas que tuviesen esto de aquí, pues de un color, yo que sé, rojo, amarillo o azul, ¿vale? Para que no se viera el reverso de las cartas, ¿vale? Entonces, venga, vamos a continuar, vamos a seguir, venga. Ya por aquí, venga, vamos a coger 11 cartitas también. Pues cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¡Hala! Venga, pues esas 11. Pues ya con esto ya lo tenemos, ¿vale? Aquí acordaros que en la parte de atrás lo dice claramente qué es lo que se necesita para este jefe. Pues venga, pues una vez que ya tenemos esto, ahora mezclamos esta baraja de cartas, que son 22, y va a ser complicado. Yo os digo que suele ser muy complicado de ganar, incluso a nivel medio. Yo ya las partidas que eché, pues sinceramente, me costó un triunfo y estuve a punto de ganar, pero solo a punto. Muy bien, pues venga, vamos a dejarlo por aquí, las cartas de malo maloso. Este es la vida, que como veis empieza en 25, ¿vale? No sé, ahora ahí se ve perfecto. 25, que son los puntos de vida que tiene este bicho. Y este token de aquí, que significa que cuando se le acaba el mazo, coja este token, lo descarta y vuelve a empezar. Bueno, pues ahora vengo aquí con mi macete, ¿vale? Yo he cogido el mazo del Kung Lai este, ¿vale? Que es un oso aquí que la va a liar bien parda. Hay otro mazo que viene en el juego que es de unos tóxicos y demás, que bueno, la verdad es que lo estuve probando y me quedé a las puertas de ganar, ¿vale? Voy a probar este mazo que todavía no lo he hecho.
este del Kun Lai o como se diga, y veremos a ver qué tal se me da. Pues venga, pues vamos a ir preparando las cositas. Estos tokens de aquí ahora explicaré qué significa a medida que vayamos jugando, ¿vale? Si se va necesitando, pues ya sabéis. Muy bien, pues venga, ya cortamos por aquí, lo dejamos esto por aquí a la vista, ¿vale? Esto tenemos por aquí una chuletilla de qué significa cada cosa que aparece en las cartas y por aquí pues qué son apoyos y todas esas cositas, ¿vale? Bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El enemigo, o sea, el bot siempre va a jugar primero. Entonces, ¿cómo va a jugar? Pues él va a robar tantas cartas como el número que aparece aquí, ¿vale? Este número 3. Vale, pues ¿cómo se gana al bot? Pues pueden ser dos cosas. Según esto, los puntos de victoria del bailos estos quedan reducidos a 0, ¿vale? Que los puntos son estos de aquí, perdón, esto de aquí, ¿vale? Cuando se agotan los recursos del bot. Los recursos son estos. ¿Cómo perdemos nosotros? Nosotros perdemos si el mazo este se agota, ¿vale? Si se agota, se acabó la partida. El boss puede coger y volver a mezclar otra vez, solo una única vez, su mazo, ¿vale? Solo una vez, nada más. Si ya está, o sea, si después de esa vez ya lo derrotamos, bueno, mejor dicho, más que derrotarlo, se le vuelve a acabar el mazo, se acabó la partida para él y hemos ganado. Eso es complicado, pero puede pasar. Pero bueno, son 25 puntitos, no creo yo que sea muy complicado. Las partidas son súper rápidas, ya lo vais a ver, así que jugaremos más de una partidita y vamos al lío. Pues venga, vamos para allá, vamos al lío. Pues venga, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar cartitas según nos dice este. Pues 3 cartitas, pues 1, 2 y 3. Muy bien. Vale, pues ¿cómo juega el bot? El bot no va a necesitar recursos o maná, ¿vale? Porque tiene así un tipo de aire de Magic, va a necesitar maná. O sea, no va a necesitar maná. ¿Para qué se necesitarían los recursos? Ya lo iremos viendo ahora cuando yo robe las cartas. ¿Para qué? Pero este número que aparece aquí, este número 2, ¿vale? Significaría la cantidad de cartas de recursos de aquí que tendrías que descartar para poder invocarlo. Hay varias formas de jugar. Vamos a ver. Según el bot, lo primero que tiene que hacer, que lo sepáis, tiene una secuencia de acciones, ¿vale? Lo primero va a ser desplegar. ¿Y cómo se despliega? Bueno, como veis aquí ya está el frente, tierra de nadie y el frente. Este frente me pertenece a mí. Este frente pertenece al bot y tierra de nadie pertenece a quien lo coja, ¿vale? Entonces, lo primero que va a hacer el bot va a ser desplegar. ¿Qué va a desplegar? Va a desplegar aquella carta cuyo valor sea el más alto. En este caso va a ser este, aunque solamente tiene coste 1, pero es el único que tiene la capacidad de desplegar. Sé que no lo veis bien porque las letras son súper pequeñitas, ¿vale? Pero bueno, os lo voy leyendo yo. Entonces, como este va a desplegar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desplegar aquí. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer va a ser el líder, ¿vale? Va a soltar una carta de líder. Las cartas de líder siempre la va a jugar en el frente y si no, en tierra de nadie, ¿vale? Entonces va a desplegar este de líder. Acordaros que él no va a pagar por invocación. Cuando él saca una carta, en este caso líder, ¿vale? Aquí tiene un tótem y aquí dice que tiene una pasiva, ¿vale? Pues como una magia que se va a quedar de manera permanente. Y dice, por cada... No sé qué es eso ahora mismo. Por cada espíritu, ¿vale? Tiene aquí un símbolo de un espíritu. Por cada espíritu en esta carta recuperas 1. Vale, pues entonces recuperaría una vida. Pues entonces este le va a dejar aquí y este de aquí lo que va a hacer va a ser ponerle aquí, ¿vale? Porque este lo va a poder ejecutar y dejarlo en tierra de nadie. Ya iremos viendo cómo va el tema de los combates, ¿vale? Este dice que cada vez que se despliega un aliado se pone un token de estos. Este token indica que gana +1 al ataque, con lo cual pues, es un problema, va a ser un problema. Como ya ha desplegado, este no va a ganar ese +1, ¿vale? Pues el bot ya ha terminado. Ahora me toca a mí. Como veis, el bot siempre va a ir a machacarnos, que es esa es su función. ¿Cómo se juega esto? Bueno, pues yo tenía que haber robado mis 2 cartas, pero bueno, no pasa nada.
Yo tengo mis 2 cartas ahora, ¿vale? Y ahora es mi turno, con lo cual yo robo otras 2 cartas. Acordaros que si se acaba el mazo pierdo la partida, ¿vale? Entonces, yo tengo estas 2 cartitas. Tengo un incursor despiadado, ¿vale? Tiene 2 de fuerza, ¿vale? Aquí veis que tiene 2 espaditas, o sea, tiene espaditas con un 2, significa 2 de fuerza, y esto es un escudito para protegerme en caso de ataque. Entonces, este dice que tiene una acción que se llama Visión 4. Visión 4 significaría que puedo ver las 4 cartas que hay aquí arriba, y si mal no recuerdo, me tendría que quedar con una y las otras se ponían debajo del mazo o algo así, si mal no recuerdo. Visión X, roba X cartas, quédate con una en tu mano y pone el resto en la parte inferior o superior del mazo de recursos, ¿vale? Donde yo quiera. Vale, pues perfecto, perfecto. Las cartas, no lo he comentado, pero las cartas se pueden jugar de varias formas, no solamente de 2, sino de varias. Una de ellas es como acción y otra es como criaturas, ¿vale? Y ya os explicaré cuáles son las otras formas para jugarlas. Cuando tú invocas como criatura, en este caso pagas, bajo esta pagaría 2 recursos, con lo cual me descartaría de 2 cartas, ¿vale? Bueno, lo voy a poner aquí porque al fin y al cabo, de momento no sé qué voy a hacer, ¿vale? Y la pasiva siempre se va a quedar activa hasta que se salga del track, que ya veremos cómo funciona esto, que súper sencillito, de verdad, súper sencillo. Y aquí nos dice, los aliados delante de esta carta tienen +3 de ataque. Buah, esto es una pasada, esto es una pasada, pero de momento no lo voy a soltar. Entonces, ¿qué es lo que voy a jugar? Pues voy a jugar, yo creo que voy a jugar esta de aquí. Voy a jugar el espíritu del viento. ¿Por qué el espíritu del viento? Voy a pagar 2 de maná. 1 y 2, ¿vale? Estas ya no puedo recuperarlas. Estas cartas se quedan aquí descartadas, a menos que haya una carta cuya acción me permita recuperar cartas, vamos a llamar, del cementerio, ¿vale? Como no es el caso, pues de momento quedan ahí y son vidas que yo voy perdiendo. Muy bien, pues yo ya he invocado este de aquí. Vale. Y ahora dice que si yo pago un coste, uno de recursos, ¿vale? Avanza el track una vez, o sea, yo puedo ir avanzando. Para invocar, solo puedo invocar una criatura por turno. Solo una, a menos que haya una carta que me diga que puedo hacerlo más, que puedo hacer más. En este caso podría hacerlo si yo pago un recurso, lo muevo aquí y entonces esta es mi área de invocación, ¿vale? Esta siempre es el área de invocación. Si ya está ocupada, no puedo invocar ninguna criatura, ¿vale? Importante saber eso. Bueno, pues una vez hecho eso, yo el resto de cartas de momento pues no tengo nada pensado porque no voy a hacer ninguna acción, porque aquí dice una que asalta con cualquier carta de tu War Track y después muévela a tus bajas, ¿vale? Que las bajas serían estas de aquí. ¿Para qué me vendría bien esto? Pues si tengo aquí, por ejemplo, un bicho muy tocho, ¿vale? Podría utilizar la acción de este, moverlo aquí y atacar a los puntos del malo maloso. Sería una opción. Pero bueno, de momento pues no puedo hacer mucho más. Así que la próxima, bueno, la próxima no. Este va a ser para dentro de 2 turnos, ¿vale? Pues venga, yo ya he terminado, yo ya no voy a hacer nada más, con lo cual ya será turno del bot. Pues el bot vuelve a robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Vale, pues a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Pues de momento, lo primero que va a hacer va a ser mover aquí al track, ¿vale? Avanzar el track. Ya que ha avanzado el track, pues ahora robaría las 3 cartas. Bueno, ya lo he hecho yo por antelación, pero no pasa nada. Una vez que ya ha movido el track, lo que va a hacer va a ser desplegar. ¿Qué va a desplegar? El de mayor coste. En este caso, el de mayor coste es este de aquí, que cuesta 1, con lo cual este lo baja. Y ahora estos de aquí lo que va a hacer van a ser las acciones especiales, ¿vale? Que es banda. Pues las acciones especiales lo que va a hacer cada uno de estos, lo que pasa es que no lo veis, se ve muy mal, bueno, veis ahí que tiene un iconito, significa que a cada uno de estos le va a dar un +1/+1, con lo cual, o sea, +1/+0, +1 de ataque, 0 de defensa. Como juega 2, pues entonces va a ser esto, esto, y además este de aquí va a tener otro más. ¿Por qué? Porque tiene aquí este líder Goblin que cada vez que despliegas un aliado, pon
un tokencito más, ¿vale? Con lo cual, pues ahí vamos, reguleros, ¿vale? Cositas a comentar. Los aliados son los que están en este track. Los que están aquí en el centro no se cuentan como aliados ni como enemigos, ¿vale? Estos serían los enemigos, estos serían los aliados, ¿vale? Yo sé que mucha información, pero veréis que es todo muy sencillo, muy rápido todo. Vale, pues el bot ya no puede hacer nada más, ya volvería a ser mi turno. Movemos aquí. Lo primero sería enderezar recursos, los apoyos que tengo. No tengo ningún apoyo, con lo cual movemos al track. Una vez que movemos al track, robamos 2 cartas. Vale, y ahora que robamos 2 cartas, pues ahora sí que puedo hacer cositas. Mira, este cuesta 0. Y este dice que tiene una pasiva. Hostia, es un 4-3, colega. Un 4-3. En tu paso de robar, roba una carta menos. Y este está muy bien, porque así agoto más tarde esto. Uf, vale, me voy a quedar con este. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí y para adelante. Lo voy a dejar ahí y para adelante. Vale. Y ahora, vamos a ver, ¿qué dice por aquí? Anula una acción o habilidad. ¿Puedo anular una acción o habilidad? Vale, pero ahora mismo no. Ahora mismo no. No puedo, no voy a hacerlo. Sería gastar 2 recursos a lo tonto. Con lo cual, vale, pues yo me voy a quedar de momento como estoy. Pues venga, turno del bot. Pues el bot se mueve aquí, este se mueve aquí. Ahora, roba 3 cartas, 1, 2 y 3. Vale, como no puede costearlo, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser subir un puntito el track, ¿vale? Del nivel de amenaza. Sigue sin poder costearlo, con lo cual no va a poder jugarlo, ¿vale? Entonces, cuando llegue su momento del turno, pues descartará las cartas. Vale, no va a poder jugar el bot, así que me tocaría a mí. El bot nunca pasa, ¿vale? De hecho, no ha pasado porque ha subido el nivel de amenaza. Pues ahora me vuelve a tocar. Pues subimos por aquí subimos este y ahora ya sí que sí, ahora sí que sí. Voy a robar 2 cartas, 1 y 2. Solo se puede tener 10 cartas en la mano, no se puede tener más. Todas las que vengan después en la mano, pues se van a ir al garete, ¿vale? Ahora sí que sí voy a jugar esta, ¿vale? Voy a pagar 2 recursos, 1 y 2, que lo que va a hacer esto es que me da 3 de ataque a cada uno de los bichos, que me va a venir fetén. Muy bien, y si puedo, después este lo voy a meter aquí en el frente, vamos, clarísimo. Vale, aquí dice, avanza tu track una vez. ¡Buah! Avanza tu track una vez, la voy a jugar. La puedo jugar como acción, ¿vale? Porque es gratuita. Es gratuito, cuesta 0, como podéis ver. Entonces voy a jugarla como acción. La descarto. La avanzo una vez. Se va a comer 5, ¿vale? Gracias a esta pasiva. Pues venimos por aquí. Como aquí no tiene otra carta de defensa, no tiene cartas para defenderse, pues se lo va a comer con patatitas. Pues se va a comer 5. Pues venimos por aquí y se come 5. Traca, 5. Vale. Y pon esta carta en la parte superior de tu pila de recursos. En tu paso de robar, roba una carta menos. Después de que esta carta salte, conviértela en apoyo. Vale. Vale, pues a ver, como ya he jugado antes esta carta, pues ya no puedo bajar, no puedo bajar más. No puedo bajar más. Vale, vale. Pues nada, pues ya me he quedado como estoy. O sea que no estáis viendo por aquí las cartitas que tengo, pero vamos, que de momento no puedo jugar más cositas. Muy bien, pues venga, turno del bot, porque yo ya no puedo hacer nada más. De momento podría bajar esta, pero es que poner esta carta en la parte superior de tu pila de recursos, pues no me apasiona. De todas formas, yo creo que se me ha pasado porque tenía que robar solo una carta. Se me ha pasado, ¿vale? Y lo tendré en cuenta para la próxima. Aquí, perdonadme que se me ha pirado a mí la pinza. Se me ha pirado la pinza. Vale, pues venga. Turno del bot. El bot lo primero que va a hacer va a ser descartar esto, ¿vale? Una vez que lo descarta, va a avanzar el track y ahora me va a atacar y me voy a comer 4.
Vale, ¿por qué? Porque no tengo aquí con quién defenderme. Pues no había caído. No había caído, así que me como 4. Pues venga, pues 4. Pues 1, 2, 3 y 4. Vale, pues venga. Esto sigue reduciéndose. Y este de aquí, bueno, este avanza aquí y ya quedaría Feren. Muy bien, pues ahora roba cartitas, que será 1, 2 y 3. Vale, pues a ver, no va a poder jugar ninguna, ¿vale? Porque este ya está como líder, como líder. Ya está como líder, vale. Y claro, la única opción sería sustituir la que tiene y poner, pues mira, eso sí lo puedo hacer. Eso sí lo va a poder hacer. Sustituir las cartas que tiene por unas de mayor coste. Eso sí lo va a poder hacer. Entonces, evidentemente, estas las tira y va a poner estas de aquí. ¿Vale? ¿Y esto qué es lo que hace? Dice que por cada espíritu en esta carta inflige un daño a cada jugador. Tómala. Vale. Vale, pues ya estaríamos aquí y perfecto. Y esta pues la dejamos aquí, que se descartará pues en el turno siguiente. Venga, pues ya en mi turno. Movemos al track, ¿vale? Se mueve el track. Este va a atacar, evidentemente. 4 y 3 son 7. 7 puntitos que se va a comer el bicho. Pues venga, 7 se va a quedar en 13. Lo venimos por aquí. 1, 2 y 3. Se queda en 13. Perfecto. Pues venga, ya le queda menos. Ya le va quedando menos. Y ahora robo 2 cartitas. Muy bien, vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Si no tienes apoyos, convierte esta carta en un apoyo. Vale, y aquí dice, tu defensor tiene más 2 de defensa. Oh, esto es bueno. Esto es muy bueno. Este es muy, muy bueno. Vale, pues tengo que bajar cositas. Tengo que bajar cosas. Voy a bajar... A ver, ¿qué ataque tiene este? Tiene 4 de ataque. Tiene 4 de ataque. Entonces... tiene 4 de ataque. Pues voy a bajar este de aquí. Vale, voy a bajar este de aquí. Este de aquí va a ser mi defensor. Voy a pagar 1. Pago 1 de vida. Joder, sé que estoy perdiendo muchas cartas y cartas muy buenas. Cartas muy buenas. Vale, pues ya está. O sea, que no puedo hacer mucho más. No puedo hacer mucho más con lo que tengo. De momento. De momento. Así que, venga, le tocaría al bot. Ya no voy a hacer nada más. Le toca al bot. El bot, lo primero que va a hacer va a ser descartar, ¿vale? Descarta esta carta porque no puede pagarla. Avanzar el track, con lo cual me va a atacar, que serán 4, ¿vale? 4, pero yo me defiendo. Me defiendo. Me defiendo con 3. No sé si lo veis por aquí. Tiene escudo de 3. Uy, que tengo por ahí todo el de ACO, ¿vale? Ahí lo tenéis. Con lo cual me voy a comer solo un puntito de daño. Ojo, para poder destruir una criatura, solo se pueden destruir las criaturas de aquí, que estén en la parte del frente. Estas de aquí no se tocan, ¿vale? No se pueden tocar, solamente defienden. No se destruyen en los ataques. Las criaturas que están aquí, para poder destruir, tienes que hacer un daño superior al que viene en el escudo. Superior, no puede ser igual. Pues entonces, pierdo una... ¡Ay, qué pena! Va a tener una muy buena carta. Joder, aliados tienen más 2 de ataque y más 2 de defensa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, tu defensor tiene más 2 de defensa, o sea que serían 5. Vale, pues no me ha hecho nada. Retrocedemos. Retrocedemos. Que yo no me acordaba que tenía aquí una pasiva muy guapa. Tenía una pasiva muy guapa, con lo cual este se va al garete y no hace absolutamente nada. Venga, pues mi turno. Ya está, o sea, el enemigo ya ha jugado sus cartas, así que ya me tocaría a mí. Pues vamos a ver qué tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, 5. Pues movemos el track, con lo cual este de aquí no va a atacar. No voy a hacer que ataque. Y ahora tenemos varias opciones, ¿vale? Que eso no lo he comentado. Una vez que sale de aquí, tenemos la opción de atacar
a bien al enemigo, que es lo que estoy haciendo yo, atacar directamente al enemigo. Como no se puede defender, le ataco. Bien a una carta de los que están en el centro, o bien convertirlos en apoyos, que se quedarían así y sería un recurso para poder utilizar como si fuera una fuente de maná, ¿vale? En este caso, y también, una vez que salen, dejarlos en el frente, que es lo que voy a hacer, porque así todos mis aliados van a tener siempre 3 de ataque, que lo voy a mantener aquí. ¿Vale? Entonces, lo bueno que tiene es que si me van a pegar estos de aquí a este de aquí, daría absolutamente igual, porque estos tienen 0 de daño. O sea, no me pueden hacer daño. Este tiene 0 de escudo, pero no me pueden hacer daño, con lo cual no va a ocurrir nada de momento, a menos que se cambie el tema, ¿vale? Bueno, venga, movemos este al track de aquí, ¿vale? Y ahora pues robo 2 cartitas. Una y 2. Vale, perfecto, perfecto. Uy, 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 uy. Vale, pues voy a pagar 3 vidas. Una, 2 y 3. Voy a sacar este. Voy a sacar este. Es un 6-3 y dice que descarta todas las cartas de tu mano, luego despliega tu última baja gratis. Vale, pues nada, no me interesa de momento, pero ya tengo aquí un 6-3 que ahora mismo sería un 9-3, ¿vale? Y yo creo que con esto pues ya hemos... Tu defensor obtiene... Buah. Vale, pues yo creo que con esto ya lo tenemos apañado, porque aquí ya no puedo hacer más. Si no tiene apoyos, convierte esta carta en apoyo, pues no puedo hacer nada más. Y esto es para poder anular habilidades. Muy bien, pues venga, es turno del bot. No puedo pegarle ya porque como he utilizado este, pues ya no hay más tu tía. Muy bien, pues robamos 1, 2 y 3. Vale, vale, la acción esta no va a poder pagarla, ¿vale? Porque requiere 7. Lo tiene por ahí, tiene un 7, no la puede pagar, con lo cual no va a poder jugarla, pero esta sí. Y bueno, este ya la tiene, así que este tampoco va a poder jugarla. Y lo que va a hacer va a ser desplegar el caballero Goblin. Este sí lo va a poder hacer y ya está, no va a poder realizar ninguna historia más. Se queda aquí para el final del turno, pues eso, pues darle caña. Muy bien, pues el bot ha terminado, sería ya mi turno. Pues venga, pues mi turno. Movemos este al final del track, que lo que va a hacer va a pegar a este de aquí, ¿vale? Y bueno, a este de aquí no, sino que va a pegar al malo maloso. Como tiene 3 de ataque más, serían 5 de ataque. 5 de ataque, como tiene 3 de escudo, pues se come solo 2 impactos. Pues venga, pues 2 impactos. No pasa nada, no pasa nada. Impacto, impacto, se va haciendo la historia. Venga. Y ahora, pues movemos el track y una vez que hemos terminado de mover el track, me tocaría robar 2 cartas. 1 y 2. Vale, pues evidentemente, lo que voy a hacer, a ver, voy a bajar esta, ¿vale? Voy a pagar 4. Uf, me quedo sin cartas, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. Pues no hay menos, me quedan 4 cartas para perder la partida. Me quedan 4 cartitas y pierdo. Me quedan 4 cartas y pierdo. Esto va muy mal, muy mal, muy mal. Y aquí tengo un mogollón de cartas. Y no puede ser, ¿eh? No puede ser. Pues, a ver, intercambio 2 cartas de cualquiera de los 2 tracks. Intercambiar, vale. Nada, todo muy caro. Pon esta carta encima de... Vale, voy a pagar esta, ¿vale? Voy a hacer la acción de esta que dice que pone esta carta en la parte superior de tu pila de recursos. Así tengo una cartita más. Y poco más puedo hacer. Vale, pues venga. Le toca al enemigo. Si tienes 2 aliados, infliges 5 de daño. Le quedan 11. 6 y 3, 9. Joder, si es que le queda nada. Si tienes 2 aliados. Vale, pues a lo mejor podría hacer, no sé, ya veremos a ver qué hago. Vale, pues venga, le toca al enemigo. Primero, descarta las 2 cartitas. Ahora, desplaza este aquí. Una vez que ha desplazado, roba 3 cartas. Bueno, sello de la... Bueno, tótem de la muerte. Vale, no va a poder pagarlo. No va a poder pagarlo.
Así que nada. Ahora esto sí va a poder hacer algo, porque estos tienen espíritus. Vale, ahora dice aquí, esto es una acción, pero lo primero es desplegar. Como es un espíritu, dice esto que por cada espíritu inflige un punto de daño al jugador, ¿vale? Como tiene 2, pues me va a hacer 2 daños. Pues me va a comer 2. Buah, pues ya me ha jodido todo el plan. 2 daños, ¿vale? Porque ha jugado un espíritu. Vale, y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer la acción, ¿verdad? Porque ahora tocaría primero desplegar, después el líder, que evidentemente podría utilizar este y quitar este de aquí, ¿vale? Porque tiene mayor coste. Y este, ¿qué es lo que hace? Este dice que lo mismo, por cada 2. Este dice por cada 2 espíritus, no por cada uno, ¿eh? Por cada 2 espíritus en esta carta, cada oponente sacrifica 1. En esta carta, por cada espíritu en esta carta, o sea que no me ataca de momento. Para que se ponga en esta carta, tiene que venirse aquí. Vale, vale, entonces lo he hecho yo mal. Vale, pues mira, eso me ha venido bien, porque así me repongo y puedo volver a seguir con el tema este. Pues venga, ahora sí vendría la fase de acción, que dice aquí que avanza tu track una vez. Vale, pues la va a jugar, evidentemente, pues avanza una vez el track y ya quedaría listo. Me tocaría a mí, ¿vale? Porque él ya no puede jugar nada más y le quedan ya muy pocas cartas, le quedan 4. Vale, perfecto. Pues venga, avanzo el track 1 y 2 y robo 2 cartas. 1 y 2. Vale, ¿y cuántas cartas me quedan? Me quedan 2 cartas. Me quedan 2 cartas. Con este lo voy a jugar, ¿vale? Voy a jugar su acción, con lo cual lo voy a dejar aquí. Y ahora vamos a ver, si pago 4, tengo aquí 2, le puedo infligir 5. Lo tengo muy mal, lo tengo muy mal, muy mal, muy mal. Lo tengo muy mal. Asalto con cualquier carta de tu después muévela tus bajas. A ver, es que me faltaría una carta, tío, me faltaría una carta. Me faltaría una carta, joder. Me faltaría una carta. No. Mirad, voy a hacer una cosa. Voy a jugar esta. Dice que asalta con cualquier carta de tu War Track, que es mi zona de aquí, ¿vale? Y después muévela a tus bajas. Entonces voy a pagar una, ¿vale? Y con esta de aquí son 6 y 3, 9, ¿vale? Con lo cual, bueno, este y este, 9, le dejo a 2 de vida. Le dejo a 2 de vida. Y ahora con este de aquí, a 2 de vida, tío. A 2 de vida. Con este de aquí, dice con cualquier carta. Vale, asalta, vale. Y con este de aquí voy a hacer lo mismo. Asalta con cualquier carta en tu War Track y después muévela a tus bajas. Pues entonces voy a pagar 1, ¿vale? Voy a hacer esto. Y con este aquí voy a saltar, como no tiene para defenderse, se come 5 más 3, 8, con lo cual queda destruido el malo maloso. Es la primera vez que le destruyo, porque con la otra baraja de los... con la otra baraja que viene el juego base, que es esta de aquí, que es de los tóxicos estos, no ha habido forma. O sea, yo no he tenido manera de controlar esta baraja. Es súper complicada de manejarla. Muy difícil de manejar esta baraja. Por lo menos a mí se me está dando muy mal. Y esta veo que es bastante más sencilla y hace bastante más pupa. También es verdad que el coste de la baraja de los tóxicos es mucho más elevado, ¿vale? Este es, la verdad es que el coste es bastante más bajo. El de los tóxicos puede llegar incluso a 9 de coste, con lo cual pues la cosa está bastante complicada. Pues este ha sido el juego. Pues la verdad es que no está nada, pero que nada mal. Como veis, bastante sencillito, ir moviendo por el track y según vayan llegando al final, pues se van
destruyendo y toda la pesca, también tenía la opción de coger este de aquí e intentar destruir alguno de estos. El problema es que este tiene un escudo de 2 y este tiene fuerza 2, con lo cual no se puede hacer nada. Si este tuviese fuerza 3 para el escudo de 2, entonces sí podría destruirlo, ¿vale? Pero en este caso no hay tutía, no hay tutía. Bueno, ojo, ojo, que con este no se ataca, me he hecho un lío, ¿eh? Se atacaría, por ejemplo, con este de aquí. Cuando está en el track y se va a salir del track, yo decido si quiero atacar a estos o a esto, o al malo maloso, como ya dije antes, ¿vale? En este caso me daba absolutamente igual porque he visto que de espíritus tiene bastante pocos, con lo cual no me ha venido nada, nada mal. Así que nada, lo voy a dejar aquí, espero que os haya molado. Vale, si queréis, pues repetimos otra partidita más adelante porque es que se nos ha ido aquí a una hora prácticamente, ¿vale? Entre explicación y tal, yo creo que ha quedado bastante claro y ya habéis visto cómo funciona el bot y eso que he estado en nivel medio y me lo ha puesto un poquito complicado. En nivel difícil o en muy difícil, ya digo que no, yo no he conseguido ganarle nunca, ¿vale? Así que nada, espero que os haya molado y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí y a aquellos que no estéis suscritos, pues por favor suscribiros, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. Y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Venga, pasadlo bien, sed buenos y nos vemos en el próximo directo, como ya he dicho antes. Venga, hasta luego, chicos.